Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase, un nuevo video de nuestro seminario sobre construcción de identidad. Vamos a seguir trabajando, como en la clase anterior, sobre el problema de la identidad en la filosofía, pero ahora no nos vamos a centrar en el pensamiento oriental, como en la clase anterior que hablamos de Buda, sino en el pensamiento occidental, que es lo que más convencionalmente se denomina filosofía. Cuando hablamos de Occidente hay que pensar todo aquello que deriva de Europa, ¿no? Hoy en día también el continente americano y Australia, por ejemplo, África, que fueron países y continentes colonizados por Europa. Todo lo que forma parte del resto del mundo, fundamentalmente China, la India, Japón, sería el Oriente. Y también el Medio Oriente, que son los países árabes, hablando en general. Bueno, en Occidente la filosofía nace en esa misma época que Karl Jaspers denomina el tiempo axial, que es la época donde florece el espíritu humano repentinamente. Y uno de los hitos de esta etapa es el nacimiento de la filosofía griega con Tales de Mileto en el siglo VI a.C. La filosofía no nace en la Grecia continental, en lo que hoy en día es el país Grecia, sino en las colonias del mar Egeo helénicas que estaban en la costa de la actual Turquía, lo que se llamaba la Jonia. Un territorio que después es tomado por los persas, una potencia invasora que ocupa toda esa zona, y ahí migran muchos filósofos, entre ellos Pitágoras, el autor del famoso teorema, ¿no? Migran a distintas colonias a lo largo del mar Mediterráneo, una de ellas la isla de Sicilia, y en distintos puntos. Muchos pensadores también van a migrar a la polis, que quizás es la más conocida de la historia griega, que es Atenas, donde ya se había fundado la democracia. Este es el famoso siglo de Pericles, que fue el gobernante de esos tiempos, y digamos que fue una época de mucho florecimiento de la cultura, el saber, el arte, la política, en fin. Y nace la democracia, que es una democracia directa pero restringida, no es la democracia representativa que nosotros hoy en día conocemos. En esa polis, cuando decimos polis hay que pensar en una ciudad-estado, es decir, una ciudad que en sí misma era un país. Estas eran Atenas, Esparta, Tebas y otro gran número de ciudades que actuaba cada una como un país que estaba en guerra con las demás, etc. Tenían su propia administración, cada una tenía su cultura, su política, aunque compartían un idioma en general y había una especie de comunidad espiritual dentro del mundo helénico. En Atenas en particular aparecen una serie de pensadores muy destacables que se llamaban los sofistas, y contra ellos se paró, se opuso a ellos, mejor dicho, Sócrates, que es el filósofo que vamos a tratar en este video fundamentalmente. Y vamos a tratarlo porque tiene una concepción muy particular del alma humana. Sócrates fue una especie de pensador itinerante, había sido soldado y era una especie de vagabundo refinado y culto. Dicen que se despertaba de la cama y con la sábana que usaba para dormir se la tiraba por encima de la espalda y la usaba de túnica, y con eso andaba vestido por la calle. Era algo parecido a una especie de indigente sabio, ¿no? Diríamos hoy en día. Pero a la vez era una persona muy influyente, era amigo de la clase gobernante, era amigo de Pericles, por ejemplo. Y Sócrates, en un momento determinado, él mismo narra esta historia, en uno de los diálogos de Platón, que es quien nos trae su pensamiento de manera vital, porque Sócrates no dejó nada escrito. Sócrates en un momento, un amigo le dice que el oráculo de Delfos, que era una especie de lugar donde uno iba para que le adivinaran el futuro, el destino de su familia o de su país, etc. Un amigo de Sócrates va al oráculo de Delfos y el oráculo le dice, a través de la pitonisa, que era una especie de adivina, que Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Bueno, Sócrates, según cuenta él mismo, se queda pasmado ante esta revelación porque él
sentía que no podía hacerlo, que él no era un hombre tan preparado como para que se considerara el hombre más sabio del mundo, ¿no? O al menos de Atenas. Bueno, entonces Sócrates se dedica durante un tiempo a hablar con los personajes destacados de su ciudad. Habla con los políticos, con los militares. Atenas era una potencia militar, así que los militares tenían mucho peso en su sociedad. Habla con los sacerdotes, con los artesanos de distintos oficios, en fin. Y él se empieza a dar cuenta que todas las personas tenían un saber, por decirlo de algún modo, como un saber de imposición. Es decir, como una impostura, mejor dicho. En el sentido que todo el mundo creía, y como pasa hoy en día un poco, que sabían mucho de su oficio, de su profesión, pero en cuanto Sócrates les empezaba a hacer una serie de preguntas, los desarmaba, se da cuenta de que en realidad no sabían tanto, no sabían lo esencial que tenían que saber para dedicarse a esa profesión. Esto, por supuesto, genera un gran malestar en todos aquellos con los que él hablaba. Él termina declarando que él al final se da cuenta de sí, verdaderamente dice, soy el más sabio de los hombres, no porque sepa todo, sino porque al menos sé que no sé nada. Esta es una frase famosa, ¿no?, de Sócrates, solo sé que no sé nada. Se llama a esa sentencia la docta ignorancia. Y Sócrates, aparte de saber que no sabe nada, digamos que tiene una especie de sabiduría en la humildad, reconoce como suyo una sentencia que estaba escrita o inscripta en el templo de Apolo en Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Esta frase lo impacta en su juventud a Sócrates, lo tenemos acá a mi lado, y Sócrates se propone desentrañar el misterio de la propia vida. De alguna manera hace lo que se llama en la historia de la filosofía un giro moral, porque los primeros filósofos griegos, los que nombraba Tales, Pitágoras, pero también Heráclito, Parménides y otros, se habían dedicado más al estudio de la naturaleza, lo que es esencial a la naturaleza. Los griegos le llamaban a esto arge de la physis, el principio de la naturaleza, buscaban, ¿no? Sócrates se evade de este problema, un poco como Buda, que abandona todos los problemas de la metafísica y se centra en el problema del sujeto, del individuo. Hoy en día diríamos del sujeto, en esa época no se hablaba así. O de lo que decían los griegos, el alma o psique. La palabra psicología deriva de este término griego psique, que significa alma. Pero ¿cómo entendían los griegos el alma? Era un principio sustancial, es decir, era una cosa, un algo. De hecho, era algo que se desprendía del cuerpo cuando la persona moría y después iba a reintegrarse en otro cuerpo. A diferencia de lo que vimos en el budismo, que en el budismo, si bien hay reencarnación, no hay un principio activo del alma en el sentido de que tenga que ser pensado como una cierta sustancia. No sé si me explico. Es decir, el alma en el budismo, Atman como se llama en el budismo, es algo que, una especie de causalidad que migra de un cuerpo a otro, pero en sí mismo no es nada, no tiene sustancia, es pura ilusión. En cambio el alma griega sí tiene sustancia, es un ser que de hecho va a habitar un mundo que también se llama de los muertos en la mitología griega, el Hades. Si algún día leen el libro, o quizás ya leyeron la Odisea de Homero, que es como la segunda parte de la Ilíada, en un momento el héroe de la historia, que es Odiseo o Ulises, desciende al Hades, que es el mundo de los muertos, y se encuentran con sus familiares fallecidos, etc., pero están vivos de alguna manera. Bueno, es algo muy parecido a lo que se entiende en la ortodoxia cristiana como el infierno, ¿no? El Hades de los griegos. De hecho, Dante Alighieri, cuando en la Divina Comedia habla del infierno, toma un poco la figura del Hades griego. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero lo cierto es que en el mundo griego el alma era un principio sustancial y se reencarnaba a lo largo de muchas vidas. Esto se denomina en griego metempsicosis, el hecho de que un alma transmigre, como se decía, a otro cuerpo, de un cuerpo hacia el otro. Esto va a tener mucho peso en la historia del pensamiento, no solo griego, sino en la historia de la humanidad. De hecho, el cristianismo hereda muchas
concepciones que eran propias de los griegos. Cuando la fe cristiana sale del ámbito donde Jesús predicó y donde estaban los apóstoles, y por medio de Pablo y Pedro fundamentalmente, los apóstoles, ¿no? Pablo, apóstol tardío que no conoció a Cristo, empiezan a dar la buena nueva, que esto quiere decir evangelio, en el mundo pagano, el mundo que todavía no había asimilado el cristianismo. Ahí se fusiona las verdades de la fe con muchos principios que tenían que ver con el pensamiento griego. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan tenemos una frase en el comienzo que dice: en el principio fue el verbo, que muchos se cuestionan qué es esto del el verbo, ¿no? Bueno, el verbo se asocia a Dios. Sin embargo, verbo es la traducción al castellano del concepto griego logos, que significa verbo en el sentido gramatical, pero también significa principio, razón, palabra, discurso. Por eso decimos, por ejemplo, lógica, que es la ciencia del principio del pensamiento, o logoterapia, que es el estudio de la mente a través del sentido, porque también logos quiere decir sentido, significado, en fin, es un concepto de amplio espectro. Y en el Evangelio de San Juan, que está escrito en griego, a diferencia de los otros evangelios, aparece este concepto. En el principio fue el logos. Bueno, ahí de alguna manera el apóstol San Juan hace coincidir o trae para su propio provecho la terminología filosófica griega en función de las verdades de fe que estaba queriendo revelar a través de su escrito. Bueno, el concepto de los griegos del alma es muy parecido al concepto que tiene la tradición cristiana ortodoxa o tradicional, digamos, también el catolicismo, por supuesto. Digo ortodoxo en un sentido amplio, no refiriéndome a la iglesia ortodoxa de Oriente. Bueno, esta idea que es cara a Sócrates habría sido heredada del pitagorismo, y los pitagóricos formaban una especie de secta que se llamaba de los órfico-pitagóricos, que adoraban al dios pagano Orfeo y creían en esto, ¿no? Que el alma era una especie de sustancia que sobrevivía a la instancia corporal. Fíjense lo que dice Sócrates, mejor dicho, Platón, a través del personaje que es Sócrates, en sus diálogos, particularmente en el diálogo El Fedón, que es un diálogo donde Platón narra la muerte de Sócrates. Dice Platón que dice Sócrates, ¿no? En un diálogo con otros discípulos que lo estaban tratando de convencer de que no tomara la cicuta a la que había sido condenado Sócrates. El tema de la muerte de Sócrates, bueno, es un tema muy complejo de tratar y no nos vamos a meter en eso, pero les dice Sócrates: el alma es un ser invisible que se dirige a un lugar noble, puro, llamado Hades, este mundo de los muertos que les decía, ¿no? Junto a un Dios bueno y sabio, al que muy pronto me dirigiré yo, porque él sabe que va a morir. ¿Crees que un alma provista de tales cualidades, le pregunta a sus discípulos, puede disolverse y aniquilarse al abandonar el cuerpo, como aseguran la mayoría de los hombres? Debéis conocer exactamente lo que sucede, queridos Simias y Cebes. Si al dejar el cuerpo el alma se mantiene pura como si no hubiera tenido ninguna comunicación con él, sino meditando siempre y recogida en sí misma, sin imponerse a la muerte, ¿no es esta una preparación para el buen morir? Exacto, replicó Cebes. Si el alma, pues, se mantiene de este modo, esto lo dice Sócrates, ¿no? Se dirige hacia un lugar semejante a ella, un lugar divino, inmortal y lleno de sabiduría, donde vive feliz y libre de todo error, lejos de ignorancias y temores, de amores tiránicos y otros males comunes a la humanidad. Así pasa con los dioses el resto de su existencia. ¿Estáis de acuerdo conmigo, Cebes? Totalmente de acuerdo, le dice. Pero si se aleja del cuerpo manchada e impura, pues ha estado siempre gozando de él, de los placeres del cuerpo, ¿no? Poseída por él, gozando únicamente de lo material, comida, bebida y todos los placeres del amor. Se ha vivido llena de temor y de odio, evitando todo cuanto es oscuro, invisible y únicamente captable por la filosofía. ¿Crees que al separarse así del cuerpo puede hacerlo pura y libremente? No lo creo, dice el discípulo. Ten la convicción de que abandona la materia llena de elementos corporales surgidos de su íntima relación con ella, le dice Sócrates. Comprendo.
Todos estos elementos corporales son para ella, querido Cebes, algo pesado, terrestre, visible, y el alma, entorpecida por ello, es arrastrada todavía hacia el mundo visible, porque el invisible le produce temor y anda errante entre los monumentos funerarios y las tumbas. Bueno, y después sigue, ¿no? Pero hay algo interesante acá, que es la similitud que tiene este texto de Platón, donde aparece lo que habría dicho Sócrates durante sus últimas horas. La similitud que tiene con cierta concepción del cristianismo en relación al alma, sobre todo del cristianismo arcaico, medieval, ¿no? Hay un filósofo de la Edad Media, muy posterior a Sócrates. Sócrates muere en 399 a.C., y el filósofo del que les voy a hablar ahora muy brevemente vive en el siglo V después de Cristo, o sea, casi un milenio más tarde se podría decir. Y este filósofo es San Agustín de Hipona, fue obispo de esta ciudad. Y San Agustín, que vivía en el norte de África, pero después recorre toda Europa para formarse y se convierte tardíamente al cristianismo, tiene una visión muy parecida a la de los griegos en relación al alma, si bien lo relaciona o lo conecta con las verdades de la fe cristiana. De hecho, es el primer gran filósofo de la cristiandad, San Agustín. Y San Agustín planteaba que el alma era una instancia que estaba aferrada al cuerpo como instancia material, pero que con la muerte se liberaba de ese cuerpo y tenía un destino que podía ser la salvación o la condena, ¿no? El cielo o el infierno, como se decía en aquella época. De alguna manera, aquellos que habían llevado una buena vida, una buena conducta y tenían fe en la salvación en Cristo, se salvaban. Los que no, pasaban a un mundo de oscuridad que era el infierno, que después la mitología lo define como el infierno que todo el mundo se imagina, ¿no? Que aparece en algunos videos de heavy metal de los años 80, pero que en realidad hay que entenderlo, se puede entender como la privación de Dios, la no visión de Dios de aquellos que lo han negado en vida o que no han actuado conforme a sus designios, a sus enseñanzas, etc. Pero bueno, de alguna manera hay una línea de continuidad entre el pensamiento griego, sobre todo el pensamiento de Atenas, que tiene como paradigma a Sócrates, pero que después tiene dos grandes representantes en Platón, discípulo directo de Sócrates, y Aristóteles, que fue alumno de la escuela de Platón, llamada la Academia, que no era el Club Racing, ¿no? Ellos conforman una tradición de pensamiento que después se va a, digamos, instaurar durante la Edad Media como dos visiones arquetípicas de la realidad, el platonismo y el aristotelismo, que van a llegar a la Edad Media a través del filtro de la cristiandad, a través fundamentalmente de San Agustín, que es el primer gran filósofo medieval, platónico, o neoplatónico más bien, que es algo como una evolución del platonismo, y más tardíamente Santo Tomás de Aquino, que va a ser un aristotélico cristiano, en el siglo XIII después de Cristo. Ahí ya estamos en los albores de la modernidad. Bueno, pero no me quiero extender demasiado con estos temas. Lo importante es lo que planteamos de el concepto del alma griego y cómo influye en el concepto del alma propio de la cristiandad, lo que se llamaba el ánima. Bueno, con esto los dejo, y en nuestra próxima clase sí vamos a abordar el problema de la identidad en la era moderna a partir de una figura también crucial que fue el francés René Descartes, más conocido como Descartes. Nos vemos y muchas gracias.